Y le quiero agradecer también a Arturo Almada del Laboratorio Medial y a nuestro visitante, el doctor Alfonso López, que nos visita y nos va a dar la charla hoy. Esto surgió gracias al ofrecimiento que nos hizo Arturo Almada de traer al profesor aquí a Azul a dar la charla, y nosotros accedimos con mucho gusto para que les puedas transmitir a todos ustedes sus conocimientos en la patología pulmonar y en el diagnóstico diferencial. Así que muy agradecido y le doy la bienvenida. Y antes de pasarle la palabra a Arturo, le quería también agradecer a Patricio Jiménez, quien se acercó a Azul y es de la radio, hablando de lo nuestro, del periódico Motivar, y esta charla está saliendo en directo por la radio de ese medio. Y así que muchas gracias. Y ahora sí, Arturo, gracias por traernos la visita de nuestro colega. Te doy la palabra. Buenas noches. Bueno, como ustedes saben, Medial es una compañía que está muy enfocada al tema de calidad. Ustedes lo perciben con la calidad de los productos y solamente utilizándolo, recomendando, y también nosotros nos preocupamos por cada vez ofrecer un servicio mejor. En función de eso, en términos de calidad, realmente hoy tenemos la suerte de que nos visita un profesional de muchísima calidad, con una información realmente muy importante, con su experiencia. Alfonso López es médico veterinario, recibido en México. Posteriormente, en el año 75, hizo su máster en patología pulmonar en la Universidad de Guelph, en Canadá. En el año 81 también hace su doctorado en la misma universidad, y actualmente es profesor de la Universidad del Atlantic Veterinary College en la isla del Príncipe Eduardo, en Canadá. Y bueno, yo lo invité hace un tiempo, empezamos a hablar por mail y por algunas consultas que yo tenía de algunos veterinarios del campo que también me transferían las consultas a mí. Y así, bueno, lo conocí vía mail a Alfonso, y bueno, ahora tenemos la suerte de que pudo venir. Así que el enfoque de la charla de hoy va a ser patología pulmonar. Alfonso es un especialista en patología pulmonar. Si bien la convocatoria por ahí decía prevención y tratamientos, su enfoque va a ser básicamente la parte macroscópica, que nos ayude a los veterinarios del campo a, cuando usted habla de un animal, poder de alguna manera direccionar el diagnóstico de mejor manera, y ver de qué, con algunas otras experiencias, que también nos va a servir para tomar decisiones en términos de prevención y en términos de tratamiento. Si bien, como yo le decía, él no va a hablar de tratamiento, pero sí es muy importante en función de tener un buen diagnóstico patológico para poder hacer un buen tratamiento poblacional. Así que, Alfonso, gracias por venir, y le dejo el micrófono a su mano. Bueno, lo primero que voy a hacer es hablar un poquito sobre neumonías de los bovinos, pero hacer un poquito de historia. Y voy a comenzar con algo que uso mucho en Canadá, y es una fotografía de una camioneta pick-up de hace 50 años. Pongan ustedes atención, sobre todo a la parte interior de la camioneta pick-up. Qué simple era. Y comparen esto 50 años después, cómo ha avanzado la tecnología en el caso de las camionetas pick-up. Todo electrónico, todo totalmente diferente. En 50 años ha cambiado radicalmente la tecnología. ¿Qué ha sucedido en los últimos 50 años con las neumonías de los bovinos? Bueno, hace aproximadamente 50 años hubo una reunión en Athens, Georgia, en los Estados Unidos, con un tema único, que era el problema de las neumonías en el ganado bovino. Entonces trajeron expertos de los Estados Unidos, de Europa, de Canadá, de Latinoamérica. Todos los expertos se reunieron para hablar un poquito de las neumonías de los bovinos. Un doctor, el doctor Peter Kennedy, patólogo de la Universidad de California en Davis, en su ponencia hizo un comentario que se hizo histórico. Él dice:
Hoy por hoy sabemos cuáles son las lesiones de fiebre de embarque, cuáles son las lesiones de las neumonías más importantes en bovinos. Ahora lo que necesitamos hacer es entender la patogénesis de las neumonías para poder tener mecanismos de intervención y de prevención y de tratamiento. Eso fue hace 50 años. Bueno, ¿qué sucede? 50 años después, si ustedes revisan los libros de texto de enfermedades de los bovinos o de patología, se van a encontrar que al igual que en los años 60, cuando la neumonía era la causa número 1 de mortalidad en corrales de engorda, 50 años después, encuentran que en Estados Unidos y Canadá las neumonías en los bovinos continúan siendo la causa número 1 de morbilidad y mortalidad. ¿Qué ha pasado entonces durante estos años? Vamos a ver un poquito de historia. Bueno, tradicionalmente las neumonías se han dividido en base a su etiología viral, etiología bacteriana, parasitaria, tóxica, etc. Pero si ustedes ven el grueso de las investigaciones y el grueso de los trabajos de las neumonías, se van a dar cuenta que el enfoque mayor ha sido en las neumonías bacterianas y en las neumonías virales. Se ha producido gran cantidad de información, tanto a nivel de campo como a nivel experimental. Antes de hablar de neumonías infecciosas, déjenme tocar un punto que es muy importante. Si ustedes van al área más transparente y limpia de los Andes y hacen un muestreo del aire que está en estas áreas, se van a encontrar que a pesar de que parece ser limpio, el aire está saturado de una cantidad inmensa de partículas, entre las que figuran las partículas de polen, los virus, las bacterias, ácaros, etc. Eso es en un lugar limpio. Ahora imagínense ustedes que hagan el mismo muestreo de la calidad del aire en una condición como esta. Si ustedes han ido a un corral o a una granja donde ha habido algo de sequía, van a encontrar una cantidad de polvo. Y hay que entender que los animales están respirando diariamente una cantidad enorme de partículas que están suspendidas en el aire. ¿Qué sucede? El aparato respiratorio de los animales y del humano tiene unos mecanismos increíblemente eficientes para prevenir la enfermedad. Y esos mecanismos son, el más importante, las partículas más grandes, la filtración de aire. Si ustedes van al rastro y ven la cavidad nasal de un bovino o de otra especie, van a encontrar que los espacios aéreos por donde circula el aire son muy angostos en las conchas o en los cornetes. Y al ser angostos y al ser en forma espiral generan turbulencias, y estas turbulencias van a impactar a la mayoría de las partículas que miden más de 10 micras de diámetro. Entonces es un filtro muy eficiente. Las partículas que logran pasar la cavidad nasal se van a ir hacia la mucosa traqueal y se van a impactar en el moco. El moco es muy importante. Ahí se van a atrapar estas partículas y los movimientos de los cilios, que son constantes, van a hacer una ola y van a expulsar estas partículas hacia afuera. Solo las partículas que son menores de 2 micras alcanzan a pasar estas barreras y llegar a las partes profundas del pulmón. Pero si ustedes recuerdan en su bacteriología, las partículas de 2 micras aproximadamente incluyen a las bacterias. Entonces, ahí va a haber un mecanismo diferente que es la fagocitosis y la inmunidad, pero no voy a tocar mucho sobre eso. Otro punto interesante en la historia de las neumonías respiratorias, de las neumonías en bovinos, es el concepto de la flora nasal. Esto ustedes lo saben, pero hago hincapié porque es bien importante. Si ustedes van a una granja y escogen al animal más sano del hato o del rodeo y le hacen un hisopado nasal, lo mandan al laboratorio, van a dar cuenta que crece una población heterogénea de bacterias y lo constituye la flora. Esto constituye la flora nasal. Es algo que todas las mucosas del organismo, sean mucosas respiratorias, mucosas gastrointestinales o la conjuntiva o la uretra, tienen su propia flora. Lo interesante de la flora nasal es que bacterias que son altamente patogénicas, y las número 1
como la Mangenia hemolítica, es parte de la flora normal. Y esto hay que entenderlo porque uno de los problemas que vemos a veces en diagnóstico es que el animal muere de problemas respiratorios, supuestamente, hacen hisopados de las áreas nasofaringias, las mandan al laboratorio y van a crecer bacterias, y este es lo que yo llamo el primer pecado. O sea, no se puede hacer un diagnóstico de una infección, por ejemplo mangemiosis, por el simple hecho de haber aislado la bacteria de un hisopo o inclusive de un pulmón. Tiene que haber, además de la bacteria, la evidencia de una neumonía. Bueno, otra de las cosas que se han visto en los últimos años es que la flora nasal no es estática, es una cuestión dinámica y está constantemente cambiando, no solo dentro de un animal, sino entre animal, y estas floras las comparten. Déjenme enseñarles un estudio que se hizo en Canadá, donde se mandaron animales de la provincia de Alberta a Ontario, y se estudió la Mangenia hemolítica. Entonces, hacían un muestreo de la flora nasal de los bovinos antes de salir de Alberta, y conforme iba avanzando el tren, iban haciendo estudios y encontraron algo muy interesante, que cuando el animal se estresa, la dinámica de la flora nasal cambia radicalmente. Y la Pasteurella hemolítica, que existía aquí en números bajos, para cuando el animal llega acá, están en números muy altos. Entonces tiene una cantidad enorme de bacterias en la flora nasal. Esto es un concepto que se conoce en medicina humana como los bebés nube. Hay bebés que llegan a un hospital y traen, literalmente hablando, una nube de bacterias invisibles, porque tienen una cantidad de bacterias en la flora nasal. Y esto sucede que muchos de los bebés que están en el hospital se van a infectar. Lo mismo sucede en animales nube que llegan y pueden contagiar a otros animales. ¿Qué sucede con la flora nasal? Decimos que ahí está la Pasteurella hemolítica, o la Mangenia hemolítica, que es una bacteria altamente patogénica. ¿Qué sucede con ella? Bueno, estudios que se hicieron en la Universidad de Guelph demostraron que si ustedes muestrean el aire inspirado por el animal, aquí pusieron unos tubos que iban a las bifurcaciones bronquiales, encontraban que las mismas bacterias que están en la cavidad nasal se encuentran en el aire traqueal. La conclusión de estos estudios es que la Mangenia hemolítica se encuentra normalmente en la flora nasal y normalmente es transportada a los pulmones a través del aire inhalado. Y eso nos hace pensar, bueno, ¿cómo es posible entonces que los animales no se enfermen? Pues no se enferman por lo que les mencionaba yo de los mecanismos de defensa. ¿Qué tan eficientes son los mecanismos de defensa? Y esto se ha estudiado no solo en bovinos, sino en animales de laboratorio, cerdos, perros, gatos y humanos. Son muy, muy eficientes. Y hay un modelo que se desarrolló en los 70s que se llama las curvas de remoción bacteriana. En estas curvas lo que se hace es exponer a un animal a aerosoles de bacterias y estudiar qué sucede en el pulmón. Entonces se hicieron estudios en becerros. Aquí estamos exponiendo animales a aerosoles de Mangenia hemolítica. ¿Qué sucede con la bacteria? Bueno, cuando estudiamos esto, encontramos que inmediatamente después de la aerosolización hay una cantidad enorme de Mangenia en el pulmón. ¿Cuánta Mangenia? Nomás para que se den una idea. Había 1.0 por 10 a la 6, 1 millón de bacterias, no por pulmón, por gramo de pulmón en el bovino. Sin embargo, con el paso del tiempo, la bacteria empieza a desaparecer y a las 24 horas, a las 48 horas, prácticamente ya no hay bacterias en los pulmones. Y eso también conllevó a estudiar, bueno, ¿qué sucede con los virus? Porque tradicionalmente se hablaba que después de las infecciones virales, los bovinos y los humanos son muy susceptibles a infecciones bacterianas. Entonces hicieron una serie de experimentos. Vamos a darle a un bovino Mangenia hemolítica al mismo tiempo que para influenza 3 o IBR. No pasa nada, absolutamente nada. ¿Qué pasa si le damos primero la bacteria y luego el virus? No pasa nada, absolutamente nada. Pero si ustedes le administran al animal
entre 5 y 7 días antes de la bacteria. Un virus respiratorio. Los mecanismos de defensa están totalmente bloqueados y la bacteria comienza a multiplicarse en el pulmón. Y esto nos hizo entender el famoso sinergismo virus-bacteria. Se han estudiado casi todos los virus. Entonces sabemos que en un brote de infección respiratoria por virus, entre 5 y 7 días después, el pulmón bovino es notablemente susceptible a infectarse con las bacterias que normalmente están en la cavidad nasal y normalmente van hacia el pulmón a través del aire traqueal. Esta es una tabla que se hizo hace años por Jackman and Green, que es muy importante entender porque muchas veces perdemos contexto sobre qué pasa en una infección viral. Cuando un animal tiene una infección viral, la mayoría de estos virus producen una gripe muy fuerte, pero es una infección transitoria. El virus llega, infecta, enferma al animal, pero eventualmente desaparece. Alrededor de los 12 o 14 días ya no existe el virus en el pulmón. Y esta es la ventana entre 5 y 7 días en donde la actividad antibacteriana del pulmón está completamente eliminada. Entonces el animal es susceptible de infecciones bacterianas. Este es el momento donde pueden tener buena eficiencia los antibióticos para que los antibióticos hagan lo que no pueden hacer los macrófagos alveolares. No voy a entrar en detalle, es un tema apasionante. ¿Qué es lo que hace el virus en el pulmón que lo hace tan susceptible? Ahí hay varias ideas. Una de ellas es que los macrófagos, si ustedes toman macrófagos de un bovino entre 5 y 7 días después de la infección viral y los exponen in vitro a partículas, no son capaces ni de fagocitar ni de destruir las bacterias. Bueno, la otra cosa interesante es en el diagnóstico es muchas veces empieza un brote de enfermedad respiratoria en un corral de engorda. Y empezamos a hablar que hay un brote y empezamos a pensar en tomar muestras, pero las muestras las tomamos después de 14 días. El virus ya no está ahí. Entonces el que salga negativo el tejido al virus no implica que el virus no estuvo. El virus probablemente estuvo, pero no se detectó a tiempo. Bueno, ¿qué más puede deprimir los mecanismos de defensa? No solo los virus. Y se hicieron estudios de todo tipo y se encontraron, por ejemplo, el estrés. Ustedes sabemos que si estresamos bovinos y los trabajos experimentales simplemente era exponer a los animales a mojarlos y ponerlos en un cuarto frío, sacarlos y volverlos a meter para imitar cambios de temperatura, los mecanismos de defensa están también deprimidos, como si hubieran sido infectados por un virus. La deshidratación es otro efecto que tuvo un marcado impacto en los mecanismos de defensa. Entonces, si ustedes tienen un becerro o un bovino que lo van a transportar, pero no ponen el líquido adecuado, y es lo que hacían en muchos países, en el tránsito, en el embarque, el animal se deshidrata. Y está bien comprobado que la deshidratación es un factor predisponente de enfermedades bacterianas respiratorias. Entonces es importante. La hipótesis que se da es que el aparato mucociliar que está moviendo bacterias, cuando el animal se deshidrata, la viscosidad del moco se incrementa y la pulsación de los cilios no es capaz de mover el moco y se atora, y ahí es donde las bacterias toman la ventaja. Acidosis. ¿Cuántas veces tenemos animales en establos, en corrales, que sufren de acidosis? La acidosis también deprime los mecanismos de defensa y va días después a comenzar con una neumonía, el amoníaco, etc. Esto es muy importante en cerdos, para los que se dedican a cerdos. Si ustedes llegan a una saurda donde hay un olor penetrante de orina, es muy probable que los lechones que nazcan en esas condiciones no puedan eliminar las bacterias como si, de la misma manera que si estuvieran infectadas con un virus. Bueno, voy a hacer algo, si les enseño a los alumnos sobre el pelo, y esto nada más para divertirse un poco. Esta es una fotografía mía del año 2000, y la pregunta es, ¿cómo me vería yo con pelo? Entonces me puse pelo, y esta es la misma fotografía
pero con pelo. Algunas personas, algunas damas saben de quién es el pelo. El pelo es de Brad Pitt. Entonces esa es mi cara con el pelo de Brad Pitt. En una plática que di hace años, me dice una chica, me dice, oiga doctor, si usted se viera algo así como esto, a lo mejor saldríamos en una cita. Le dije, preciosa, ¿qué te hace pensar que si me viera yo así, andaría saliendo contigo? Esta es la misma foto y Jennifer Aniston. Bueno, mi hija me dice, papá, está totalmente fuera de contexto. Jennifer Aniston ya no anda con Brad Pitt, etc. Le dije, no hay problema, vamos a actualizar la fotografía mía del 2010 y este es como me vería yo con el pelo de Brad Pitt. Y también noten aquí las iniciales tatuadas en Angelina Jolie con mis Alfonso López aquí. Bueno, vamos a seguirle por acá. Y nos vamos al tema, un tema importante que es el de la clasificación, nomenclatura de las neumonías en los bovinos. Bueno, lo primero que quisiera decir es que es uno de los temas más controversiales en medicina veterinaria. Todo el mundo le da nombres a las neumonías. Neumonía esto, neumonía lo otro. Y nosotros, como en el laboratorio de diagnóstico, yo trabajo en un laboratorio de diagnóstico y recibimos animales, nos gusta hacer un diagnóstico desde el punto de vista morfológico. Porque de nada me sirve o le sirve a un clínico que me llegue un becerro y le diga, pues tiene neumonía enzótica. Neumonía enzótica, aparte que neumonía enzótica puede ser enzótica en un lugar, pero no en otro país. Entonces hay una serie de clasificaciones. No existe clasificación universal y no vengo yo a decir que mi clasificación es buena o nuestra clasificación, simplemente es una clasificación y les voy a tratar de explicar o convencer de por qué usando esta clasificación tiene un beneficio en la clínica de campo y en el diagnóstico de las enfermedades. Esta clasificación se basa en elementos que se ven en el pulmón macroscópicamente. Ustedes hacen una necropsia y van a examinar el pulmón neumónico y en base a la textura, a la distribución, a la apariencia macroscópica y al tipo de exudado, van a clasificar la neumonía en 5 tipos morfológicos. Son 2 bronconeumonías, una bronconeumonía supurativa, caracterizada por pus, una bronconeumonía fibrinosa, caracterizada por fibrina. Los otros 3 tipos es la neumonía intersticial, la neumonía granulomatosa y la neumonía embólica. ¿Por qué es útil hacer esto? Porque si ustedes se aprenden los patrones de inflamación del pulmón morfológicos, pueden predecir con cierto grado de certeza cuál es la etiología más probable. Y cuando tienen la etiología más probable, pueden enviar las muestras al laboratorio con mejor eficiencia y también pueden establecer medidas de tratamiento y prevención. Hay 5 tipos, el día de hoy, bueno, estos son los 5 tipos clásicos. Ahorita voy a hablar de la neumonía supurativa, fibrinosa, intersticial. Estas 2 no las voy a poder tocar porque si las tocara nos llevaría casi toda una hora hablando de neumonías. Entonces voy a hablar de las más comunes en bovinos, en corral de engorda y en establos, que son la bronconeumonía supurativa, la bronconeumonía fibrinosa y la neumonía intersticial. Entonces arrancamos con la bronconeumonía supurativa. La bronconeumonía supurativa es relativamente fácil de ver en un animal a la necropsia. Ustedes, un animal, hay un brote, abren un animal y van a encontrar que en la bronconeumonía supurativa la lesión tiende a ser cranioventral. En otras palabras, afectan las partes anteriores y craneales de los campos pulmonares. Aquí tiene un ejemplo, la textura normal del pulmón, y esta es la textura que llamamos nosotros consolidada. El pulmón está duro. La textura es firme. Si ustedes palpan esta área del pulmón, va a estar firme. Y cuando ustedes llegan a un diagnóstico de una bronconeumonía supurativa, pueden saber con certeza que el agente que causó ese problema entró de forma aerógena, entró por el aire, lo respiró o en su defecto lo aspiró en casos de aspiración. Bueno, si vemos esta bronconeumonía supurativa
y hacemos una superficie de corte, vamos a encontrar que una de las características de la bronconeumonía supurativa es que cuando ustedes cortan y comprimen un poquito el pulmón, va a salir exudado purulento o supurativo. Aquí lo tienen, en los bronquios y en otro bronquio aquí. Eso es la característica de las bronconeumonías supurativas. ¿Cuáles son las bacterias que causan bronconeumonía supurativa? Son generalmente bacterias de poca patogenicidad. Por ejemplo, la Pasteurella multocida, Arcanobacterium pyogenes, ya le cambiaron de nombre, ahora se llama Trupperella pyogenes. Son las bacterias que están involucradas ahí. Segunda pregunta, ¿esas bacterias son agentes primarios? La respuesta es no, son agentes secundarios. Lo que implica que un animal que murió con una lesión de este tipo, hay algo adelante que lo está favoreciendo la colonización de bacterias. Una infección viral, estrés térmico, estrés de cualquier tipo, etc. Si ustedes hacen microscopía de estas lesiones, van a ver que, pues, lo vemos en histopatología, los neutrófilos que están saliendo, porque estas bacterias que son inhaladas colonizan las áreas de la mucosa bronquial y pulmonar. Y estos son los neutrófilos que van saliendo y se van acumulando aquí, y es lo que ustedes en conjunto ven como exudado purulento. Estas neumonías generalmente son de baja patogenicidad y lo van a encontrar en animales, sobre todo jóvenes, que tosen. Y si son tratados, la mayoría se van a recuperar. La mayoría se van a recuperar. Pero si no se recuperan, o si se recuperan, a veces quedan con ciertas secuelas. Y una de las secuelas más importantes es esta lesión. Esta lesión es importante, se llama bronquiectasia. Esta es la lesión de bronquiectasia. Este es su pulmón normal de bovino, un becerro o ternero, y esta es la bronquiectasia. ¿Cuál es la patogénesis de la bronquiectasia? La bronquiectasia ocurre cuando hay una inflamación crónica afectando el bronquio y va a destruir el cartílago, que desaparece, las glándulas, y el bronquio se va a distender. Lo importante de esta lesión es irreversible. Entonces, pues, si ustedes tienen animales que la bronconeumonía no se trató a tiempo y progresó a bronquiectasia, le pueden gastar todo lo que quieran de antibióticos, el animal no va a recuperarse, va a continuar teniendo problemas. De los animales que se recuperan, hay otras secuelas que encontramos a veces a nivel de matadero o de rastro, que son adherencias pleurales. Esto quiere decir que un animal tuvo una bronconeumonía y les quedaron estas adherencias de tejido conectivo. Esto puede producir ciertos cuadros clínicos crónicos, o muchas veces es simplemente un hallazgo incidental a la hora de hacer una necropsia o a la hora de ir al matadero. Lo mismo sucede con los abscesos, pueden ser remanentes. Eso es lo que caracteriza, pues, a la bronconeumonía supurativa. La bronconeumonía fibrinosa es muy parecida en su patogénesis, con la excepción que las bacterias que causan las neumonías fibrinosas son bacterias generalmente de alta patogenicidad. Ejemplo clásico en bovinos, la mangemia hemolítica. Esta mangemia hemolítica produce citotoxinas y toxinas que van a producir cambios vasculares profundos en el pulmón. Y estos cambios vasculares van a causar que la proteína de fibrinógeno, que normalmente está en la sangre y que es un factor de coagulación, escape al tejido pulmonar y se coagule y se forme la fibrina, fibrinógeno en fibrina. Y la característica es esta apariencia amarillenta de la fibrina que se encuentra en el pulmón. Recuerden, esto nomás para recordarles en patología general, inflamación fibrinosa no es lo mismo que fibrosis. Fibrosis implica una cicatriz de tejido conectivo, generalmente con linfocitos y células plasmáticas. Fibrina es un exudado líquido que se coagula. Bueno, vamos a ver un poquito qué pasa con las bronconeumonías. La vía de entrada es aerógena,
igual que en la supurativa, la bacteria, en este caso la Mangenia hemolítica, entra al pulmón al ser respirada. Otros ejemplos de evolución, vean, este es un pulmón que empieza a poner la fibrina, vean la fibrina. Como característica de las neumonías fibrinosas es la presencia de líquidos en la cavidad. Esta es una neumonía muy fácil de diagnosticar en la necropsia, ustedes la ven ahí. Van a encontrar un tapete de fibrina y aquí lo que hay que interpretar en este tipo de neumonía es que fue un agente bacteriano generalmente de alta patogeneidad, y también que las lesiones son muy severas y que cuando ya llegan a este grado de inflamación tampoco van a poder hacer mucho. El tratamiento tiene que venir mucho antes. Una vez que los animales tienen esta neumonía, están condenados a tener problemas muy serios y generalmente la muerte. Hay mucha necrosis. ¿Qué sucede si le metemos cuchillo a estas neumonías? Bueno, una de las características que ustedes deben buscar como clínicos es que al cortar un pulmón con neumonía fibrinosa van a encontrar una apariencia típica que se llama de marmoleo. Cortan el pulmón y tiene esta apariencia de marmoleada del pulmón. La textura del pulmón afectado es dura, la supurativa es firme. Y me van a preguntar ustedes, bueno, ¿cuál es la diferencia entre firme y duro? Bueno, es algo subjetivo, pero lo que usamos nosotros es la analogía del pulmón normal, sería la textura de su cachete inflado. La textura firme sería de la punta de su nariz y la textura dura sería la textura de su frente. Es una textura diferente. La neumonía fibrinosa implica un daño severo al pulmón, implica necrosis. Y esto lo vemos cuando hacemos histopatología. Encontramos que en la neumonía fibrinosa hay unas áreas características de necrosis coagulativa. Esto yo sé que es para nosotros los patólogos. Y necrosis coagulativa implica que se pueden ver ahí la estructura del pulmón, pero está totalmente eosinofílica. Y muy característica es este bordeo alrededor de las áreas de necrosis que lo constituyen células que son neutrófilos degenerados, porque la mangemia hemolítica produce una leucotoxina muy poderosa que destruye los glóbulos específicamente de los rumiantes. Les comentaba yo que estos hallazgos fue un hallazgo de forma serendípita de una doctora Benson que estaba trabajando con fagocitosis in vitro, y en unos experimentos ponía los macrófagos con bacterias y otros los puso con el sobrenadante de las bacterias, pero sin bacterias. Y cuál sorpresa, el otro día que todos los macrófagos que le puso su sobrenadante estaban muertos. Y ahí apareció la famosa citotoxina. Bueno, voy a tocar un poquito un organismo que está causando estragos en Canadá, en los Estados Unidos, ciertamente en México ya, y otros países. Hay cierta evidencia hasta ahorita de que también está ya en Argentina, y es el Mycoplasma bovis. El Mycoplasma bovis históricamente se ha visto en problemas de mastitis, problemas de artritis y problemas reproductivos, pero en los últimos años ha aparecido en dos formas nuevas, una forma neumónica y una forma ótica en el oído. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esta enfermedad. En Canadá, el número de animales que mueren o son tratados con Mycoplasma bovis ha incrementado notablemente en los últimos años. Hay quienes dicen que ahora el Mycoplasma bovis quiere competir por el primer lugar con mangemia hemolítica en las explotaciones de bovinos. ¿Qué es? Dos cosas importantes del Mycoplasma bovis. Uno es la historia clínica. Los casos que vemos de Mycoplasma bovis tienen generalmente la historia característica que nos dicen los veterinarios que hubo un brote de problemas respiratorios, hicieron tratamiento, digamos 100 animales, se recuperaron 90 y 10 no se recuperaron y se empezaron a retrasar en el crecimiento. Eso es una parte de la historia clínica que es muy sugestiva de Mycoplasma bovis. La otra cosa que quiero comentar es que
el aislamiento de Mycoplasma bovis solo no tiene valor diagnóstico, porque también puede encontrarse en animales sanos. Tiene que encontrarse junto con la lesión. ¿Qué se ve en la neumonía de Mycoplasma bovis? Esto es exactamente lo que se ve, es muy característica, es una neumonía, bronconeumonía cranioventral necrosupurativa, que típicamente muestra estos nódulos gaseosos en las partes afectadas. Si ustedes ven esta apariencia, piensen en Mycoplasma bovis. Si cortan el pulmón afectado, van a encontrar que las áreas tienen una orientación broncocéntrica. Quiere decir que alrededor de estos son los bronquios, estos nódulos de tipo gaseoso. Son parecidos, pero en parte diferentes a los granulomas de tuberculosis. Los necesito un poquito de experiencia, pero una vez que los ven, se van a acordar de él. Y así como las lesiones macroscópicas son muy características en Mycoplasma bovis, también son las lesiones microscópicas. Las lesiones microscópicas son muy características porque aparecen áreas hipereosinofílicas diferentes a la mangemia. Acuérdense, la mangemia produce áreas irregulares y tiene un bordeado de células muy oscuras. Aquí no se ve eso. Cuando lo ponen al microscopio se van a dar cuenta de que estas áreas hipereosinofílicas es un material granular, amorfo. Y si hacen histoquímica van a encontrar que en las áreas hipereosinofílicas hay lesiones, hay positividad en inmunohistoquímica intralesional. Vean por ejemplo esta área aquí hipereosinofílica, que corresponde a uno de estos pequeños focos, y hacemos la histoquímica y vean qué bien se tiñe el Mycoplasma bovis. Les doy una idea para, como comentario. Hace unos años, 2 años, me habla el doctor Rafael Ramírez de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Nuevo León en México, y me dice: oye Alfonso, estamos teniendo unos problemas en bovinos con neumonías que no le están respondiendo, queremos que nos eches la mano. Te invitamos, vienes, y bueno, vamos para allá. Llegamos y la idea era hacer necropsias. Cuando llegamos, antes de ir a hacer necropsias, él saca una laminilla para revisarla en el microscopio, y tengo la suerte de ver a contraluz la laminilla. Y cuando la veo a contraluz, veo estas áreas hipereosinofílicas. Y le digo: Rafael, guarda la laminilla, ya tengo el diagnóstico, vámonos a tomar cerveza. Y se ríe de: pues ¿cómo vas a saber sin verlo al microscopio?, le dije. Entonces saqué de mi computadora casos muy parecidos y se los enseñé con lo que él tenía y eran idénticos. Para confirmar, me llevé a Canadá, hicimos la inmunohistoquímica y salieron positivos. Este es un problema que de veras es difícil para los veterinarios de campo, porque a esta enfermedad ya el tratamiento es a veces muy difícil y hay mucha frustración. Solo recordarles que el Mycoplasma bovis también, además de causar la neumonía típica que vemos, también causa artritis en 15 a 50% de los casos. Entonces ustedes abren el animal, chequen sus pulmones y vean si hay exudado o no en las... Bueno, este es un tema que voy a tocar, que es el tema de buscar en el lugar equivocado, y esto lo discuto con nuestros clínicos de campo. Los clínicos de campo a veces vienen y nos dicen: oye Alfonso, traigo un problema de esto y quiero que me lo confirmes. Hacemos la necropsia y no lo encontramos. Entonces hay una historia persa de un famoso personaje que se llamaba Nasruddin. Y un día Nasruddin, caminando, encuentra a su amigo de rodillas buscando, y le dice: ¿qué pasó? No, dices que perdí la llave y la estoy buscando. Y Nasruddin, como era un buen amigo, se hinca junto con él a buscar la llave. Están ahí un tiempo y después de un tiempo le pregunta Nasruddin a su amigo: bueno, ¿y aquí crees que tiraste la llave? Y el amigo le dice: no, la llave la tiré allá, pero allá no hay luz, y como no hay luz no la voy a poder ver. Yo sé que es muy simplista, pero eso sucede también en el diagnóstico veterinario. El clínico ve o busca en un lugar donde cree que está, y a veces, queriéndolos ayudar, dejamos de buscar en otros lugares. Vamos a dar unos ejemplos de esto.
Animales que llegan a la sala de necropsia de nuestro laboratorio de diagnóstico con diferentes historias. Una de ellas es pérdida de peso. Algunas veces dicen, no, sospecho meningitis, sospecho lo otro, y hacemos la necropsia y no hay evidencia. La meningitis es muy fácil de diagnosticar, terriblemente fácil, macroscópicamente y microscópicamente. No hay. El clínico dice, no, es que yo creo que el doctor López no hizo la necropsia correctamente, etc. Entonces empezamos a buscar y encontramos que si cortamos la cabeza, encontramos estas áreas que hay aquí. Esto es una otitis. Estamos viendo una cantidad enorme de bovinos que los clínicos están tratando muchas veces para otros problemas y tienen otitis. Perdón. Para examinar esto, ponemos esta fotografía. Esta es la cabeza. Estas son unos hisopos que puse para que vean la entrada del oído, y con la cegueta cortamos a esos niveles y se encuentra la lesión. Esta es una lesión que fundamentalmente evoluciona a osteomielitis. Y ustedes saben, como clínicos, cuando tienen una infección en un hueso, qué difícil es tratarlas. Los antibióticos no llegan bien a las partes. Entonces, esta osteomielitis va a ser muy difícil tratarla y va a producir cuadros clínicos. En cerdos producen cuadros típicos de otitis con una giro de la cabeza. En bovinos, por alguna razón, no vemos tanto eso. Son animales que no evolucionan como deberían de hacerlo. Entonces, eso es el caso de las otitis. Esta es una fotografía que la traigo aquí porque este animal estaba vivo hace 3 semanas. Estaba yo por salir a Argentina y una patóloga me dice, oye, tuvimos un caso muy bonito de otitis. Le digo, ¿tomaste fotos? Sí. Estas son las fotos. Vean el exudado en la parte interna del oído. No esperen ver exudado saliendo por las fosas. No se ve. El exudado es interno, otitis interna, otitis media. ¿Y cuál es la patogénesis de esto? Bueno, pensamos que en muchos casos de problemas respiratorios que se recuperan, en algunos animales, el agente patógeno Staphylococcus somni, Mycoplasma bovis o Acanobacterium, Mannheimia no, llegan al oído medio y producen una otitis que evoluciona a osteomielitis. Y una vez que llega a osteomielitis, también pueden gastarle todo el tiempo que quieran y el antibiótico va a ser muy difícil que el animal se recupere. A ver cómo andamos de tiempo. Sigo un poquito más y hacemos un breve receso de 5 minutos. ¿Qué prefieren? ¿Continúo? All right, vamos. Bueno, voy a hablar del tercer tipo de neumonías, que es la neumonía intersticial. Y esto, voy a ser sincero con ustedes, es la neumonía más difícil de diagnosticar, no solo por los clínicos, sino también por la gente, por los patólogos. ¿Por qué? Porque hay muchos cuadros no inflamatorios del pulmón que imitan macroscópicamente la apariencia del pulmón con neumonía intersticial. Ejemplos de estos, y hablábamos, son un bovino que tiene endocarditis vegetativa en la válvula mitral, tiene insuficiencia mitral, a consecuencia de eso tiene edema pulmonar. Tiene un animal con edema pulmonar que van a ver clínicamente, un animal con dificultad respiratoria, un animal que se está ahogando en sus propios líquidos, y que mucha gente piensa, y obviamente que puede ser un edema inflamatorio, pero no es un edema inflamatorio, es un edema hidrostático. Entonces van a tratar y los animales van a mejorar un poco, pero generalmente mueren. Entonces es un problema que parece ser neumonía intersticial, pero no lo es. Aquí hablamos también de animales que tienden a estar en agonía mucho tiempo. Estos animales empiezan a tener problemas respiratorios, empiezan a jalar aire y rompen los alvéolos y producen enfisema pulmonar. A veces es tan severo el enfisema pulmonar, créanlo, que sale, y no sé si hayan visto casos aquí, de la pleura se va hacia la piel. Esto es difícil de explicar, pero sucede. Tengo unas fotos, lamentablemente no las puse, de un colega español, Juanvi, que es clínico de bovinos.
y él tiene unas fotos impresionantes de bovinos, que ustedes ven la parte dorsal llena de enfisema, y no es una clostridiasis, es el enfisema que viene del pulmón. Y la otra situación es la de otros problemas. Por ejemplo, mencionaban aquí en Argentina que a veces, igual que en Canadá, se les van las cucharaditas con la monensina y producen una toxicosis o una intoxicación por monensina. La monensina es cardiotóxica y produce cuadros similares que parecen neumonías, pero no lo son. Entonces, la neumonía, en resumen, intersticial es difícil. ¿Qué es lo que buscamos para hacer un diagnóstico de neumonía intersticial? Bueno, lo primero que hacer es abrir la cavidad torácica y van a ver que normalmente, cuando ustedes saben que normalmente si abren una cavidad torácica, el pulmón pierde la presión negativa y se retrae y se colapsa. En otras palabras, el pulmón queda grande a la cavidad torácica, es algo normal. En las neumonías intersticiales el pulmón no colapsa, queda distendido llenando toda la cavidad torácica. La textura del pulmón es elástica, no es firme, es elástica. A veces nosotros llamamos que es del tipo de hule. Y muchas veces va acompañada, casi siempre, de edema pulmonar y de enfisema pulmonar. Y una cosa bien característica que sucede en las neumonías intersticiales es que hay lo que llamamos impresiones costales. Esto no se ve en un pulmón normal. Ustedes ven impresiones costales. Esta fotografía no se ve bien, pero había impresiones costales. Esto nos hace pensar que se trate de una neumonía intersticial. La pregunta es, ¿cuál es las causas comunes de neumonía intersticial? Y por lejos, lo más común en nuestra experiencia en neumonías intersticiales son las infecciones virales. Entonces, lo primero que hay que hacer es investigar cuestiones de tipo viral. Si cortan el pulmón, además de la textura elástica, tiene una apariencia carnosa. El pulmón se ve carnoso. Y aquí pueden notar ustedes el edema, cómo se van separando los lobulillos pulmonares. Eso es muy característico del pulmón bovino y porcino. En las otras especies animales y en el humano, los lobulillos no están completamente rodeados de tejido conectivo, y esto pone en desventaja al pulmón. Por eso es que las neumonías en los cerdos y en los bovinos son tan comunes, en mi opinión. Es por la lobulización. Histológicamente no los quiero aburrir, pero es importante que si sospechan de neumonía intersticial, tomen pulmón, lo pongan en formol y hagan histopatología, porque es muy clásico ver un engrosamiento de los septos alveolares, que sería el diagrama normal, y el de neumonía intersticial, engrosamiento. Y esto es lo que nos hace llegar a un diagnóstico histopatológico de neumonía intersticial. Bueno, les decía yo que en neumonías intersticiales en nuestro primer algoritmo diferencial es viral. Entonces pensamos que puede ser una infección viral, IBR, para influenza 3, coronavirus bovino, etc. Y aquí viene una pregunta. Hace ratito les dije que las infecciones virales generalmente no matan. Y nuestra experiencia es que si tiene un brote de virus respiratorio sincicial en un hato de 100, va a haber 5 o 6 animales, no sabemos por qué, pero se mueren con la neumonía intersticial únicamente. Y esos son los animales que serían centinelas. En ese momento, si ustedes tratan contra bacterias, van a tener un éxito, porque es el momento que la depresión de la cavidad, de la actividad fagocítica. Entonces es importante hacer la necropsia. Si sale negativo a la infección viral, ahí es donde empieza el dolor de cabeza, porque hay un grupo de enfermedades que también producen neumonía intersticial y que son llamadas neumonías atípicas intersticiales. Este término lo sacó a la luz el doctor Blood, que trabajó en el famoso Blood and Henderson, el libro de medicina de bovinos. Y hace en los años 50 decía, bueno, en los corrales de engorda se ven los animales, hacemos la necropsia,
y no es típico de nada, tiene neumonía intersticial pero no hay virus, y le llamaron neumonías atípicas. Y otra característica de las neumonías atípicas es que había unas membranas histológicas en el pulmón que se llaman membranas hialinas, y les llamaron atípicas. Pero un diagnóstico muy ambiguo. Con el tiempo, investigadores en la Universidad de Glasgow, en Escocia, estudiaron las famosas neumonías atípicas y encontraron que había 4 o 5 etiologías que se manifestaban como neumonía típica. La más importante quizá es el famoso edema y enfisema pulmonar bovino, que ustedes lo conocen. Le llaman en Inglaterra a fog fever, pero en Norteamérica le llaman edema y enfisema pulmonar bovino. El término de la enfermedad es característico, tiene mucho edema, tiene mucho enfisema, pero también hay una neumonía intersticial. Y ahorita hablamos de esto un poquito adelante. Hay otro que es una hipersensibilidad a esporas. Si tienen animales y les dan heno mohoso, el heno mohoso produce esporas que sensibilizan las vías respiratorias y el animal produce una reacción de hipersensibilidad. En humanos se llama enfermedad del granjero, pulmón de granjero, farmer's lung. En Canadá tenemos gente que trabaja toda su vida en bovinos y desarrolla esta hipersensibilidad y literalmente tiene que dejar la granja, se mueren por la hipersensibilidad. Bueno, los bovinos sabemos que también. ¿Cómo lo diagnosticamos? Cuando tenemos problemas y no sabemos, se toman muestras de suero y hay laboratorios que por una módica suma de $, van a titularles los anticuerpos contra estos mohos. Antes se llamaba Micropolispora faeni, ahora le cambiaron de nombre también, todo le cambian de nombre. Y estos animales tienen títulos altísimos, entonces es importante ver eso. Gases tóxicos como el H2S, el NO2, SO2, plantas y sustancias tóxicas. Esto se les enfatizo en otras pláticas porque hay sustancias que son hemotóxicas. Les voy a enseñar el caso de uno. Cuando se trata de virus, ¿cómo lo hacemos? Generalmente en la histopatología nos damos cuenta. Este es un bronquiolo con células nucleares que son sincitios y corpúsculos de inclusión que no se ven muy bien, pero es muy diagnóstico. Si hacemos pruebas de histoquímica, a veces lo hacemos por hacerlo nada más, ven que hay positividad intralesional. Y es lo que les mencionaba antes. Encontrar un agente en un área donde no hay lesiones no significa nada. Encontrarla donde está la lesión significa mucho. Bueno, déjame terminar esto. Este es un caso interesante en una granja de bovinos en Manitoba. Hubo un brote de enfermedad respiratoria, los animales murieron, hicieron la necropsia y tanto el clínico como el patólogo diagnosticaron neumonía intersticial. Algoritmo número 1, vamos a checar virus. Checaron los virus, hicieron histopatología, no había duda. En la histopatología había una neumonía intersticial. Esto olvídense, esto es nada más para los patólogos, pero hermosa la neumonía intersticial. El problema es que la virología era negativa. ¿Qué sucede cuando ustedes sospechan de un virus como clínicos y sale negativo? Bueno, lo primero que hacen es, el virólogo está equivocado y quiere que repita la prueba. Y a mí me ha pasado. Repita la prueba, no, pero que es negativo, pues repítala. La repiten y es negativa. Ya veo, hay gente que ni siquiera cree eso, entonces manda las muestras a un tercer laboratorio, a un segundo laboratorio, y vienen negativas. Así sucedió en este caso. Entonces, ¿qué sucede? Se hace una investigación de campo y encuentran algo bien interesante. Los bovinos que habían muerto con esta neumonía intersticial atípica, habían muerto y en el área donde murieron había una coloración diferente en el pasto. Y esto motivó investigar el porqué y encontraron que habían hecho un error crítico. En Manitoba le llaman en Canadá la capital de los mosquitos. Hay mucho mosquito, entonces usan insecticida y se equivocaron de botella. Pusieron un herbicida
llamado paraquat. Paraquat es una de las sustancias que se conoce como una sustancia neumotóxica. Les digo, la historia de paraquat se usó como agente defoliante durante la guerra de Vietnam y echaban cantidad de paraquat en Vietnam, y todo lo que estaba verde se ponía amarillo, hasta los semáforos, digo yo, se ponían en amarillo. Y luego dijeron, oye, pues si funciona bien, ¿por qué no la usamos en México contra los plantíos de marihuana? Si mandamos al ejército, pues las gentes que se dedican al cultivo de marihuana generalmente no reciben al ejército de buena manera y se arman las balaceras. Entonces, para evitar esto, vamos a mandar un helicóptero, rociamos la marihuana con paraquat y listo. Sin embargo, la gente que se dedica a la siembra de marihuana se dan cuenta, son creativos, que si cortan la marihuana rápidamente la pueden vender. Resultado, un número increíble de jóvenes, particularmente en Estados Unidos y Canadá, empiezan a llegar a los hospitales con problemas respiratorios muy severos. Algunos de ellos quedaron con lesiones permanentes de una fibrosis intersticial. En ese momento se dejó de utilizar el paraquat en México por razones obvias. Entonces, eso es lo importante de hacer una buena investigación de campo. Este caso no se hubiera sacado. Un comentario, un colega argentino decían que se utiliza paraquat aquí en Argentina. Yo le digo, la pregunta es, hay que estar con cuidado, porque si usan paraquat y empiezan problemas respiratorios de neumonía intersticial, no parecen encontrar el porqué. Hay que considerar la posibilidad de intoxicación por paraquat. Nos detenemos tantito antes de ir con estos casos. Tengo otros casos. Entonces, si quieren 5 minutos o... Sí, tocamos 5 o 10 minutos y terminamos. Ya la segunda parte es más corta para que no se duerman tanto. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar. Estábamos platicando de la importancia muchas veces de investigar más allá de la simple observación de necropsias, casos, porque a veces nos quedamos con el diagnóstico equivocado. Cuando nos quedamos con el diagnóstico equivocado, a veces nos quedamos con la idea que no funcionó un tratamiento o el otro. Este es otro caso interesante de unos bovinos que desarrollaron problemas respiratorios, y el primer bovino lo enviaron a necropsias, y al abrirlo y examinar la tráquea, encontré una tráquea que estaba cubierta por unas membranas diftericas de fibrina. Y inmediatamente brinqué a la conclusión de que el problema que teníamos era IBR. Este es un caso de IBR, donde ven las placas de fibrina, la mucosa enrojecida y muy severa. Sin embargo, investigando el caso, nos dimos cuenta que otra vez no era un problema infeccioso, era un problema tóxico. En este caso también hubo un error y administraron un producto cáustico a los animales y produjo aspiración a la hora de la ruminación y una traqueitis de origen química. Nada que ver con IBR. Este caso yo lo mando al laboratorio y pido IBR y me sale negativo. También voy a decir, pero si es que las lesiones son típicas. Pero en realidad las maneras en que la tráquea y el pulmón reacciona al daño son muy estereotipadas. O sea, puede causar un agente infeccioso, pero también un agente de tipo químico o tóxico. Otro ejemplo de neumonías que no tienen, que hay que investigar. En 1994 fui a México de año sabático, y no tenía, yo creo que 3 días de haber llegado, y un colega, Julio Martínez Burnes, me dice, oiga doctor, se están muriendo unos animales en Soto la Marina, y el veterinario nos dice que es un brote de neumonías. ¿Le interesa ir? No, sí, vamos. Y nos fuimos a Soto la Marina, encontramos animales postrados, se hicieron necropsias, y efectivamente los animales tenían una consolidación cranioventral, una bronconeumonía, probablemente supurativa, y encajaba bien en un cuadro neumónico. Los animales lo habían tratado, pero ninguno de los animales tratados se había recuperado, todos sistemáticamente morían. Entonces comenzamos a hacer un poquito más de diagnóstico
clínico y de necropsia, y encontramos que al hacer la histopatología, esto aparecía en los pulmones. Ahora, esto para ustedes a lo mejor no tiene nada significativo, pero para nosotros patólogos es sencillísimo saber qué es eso, porque es estereotípico de una partícula vegetal. Entonces los pulmones tenían partículas vegetales en las vías respiratorias, junto con una inflamación severa. La respuesta era obvia: el animal tiene una broncoaspiración, una neumonía por aspiración, que produce una bronconeumonía. Pero eso plantea otro problema. ¿Cómo podemos tener un brote de aspiración? La aspiración a veces la encontramos esporádicamente, pero un brote donde 10, 15 animales habían muerto de aspiración, bueno, habría que pensar un poquito fuera de la caja, como dicen en inglés. ¿Qué puede causar que un animal esté broncoaspirando? Y las causas más comunes son definitivamente problemas neurológicos o nerviosos. Investigamos el cerebro de estos animales y efectivamente tenían una encefalitis viral causada por, estas son las células de Purkinje en el cerebelo, aquí lo ven, corpúsculos de Negri. Mandamos a inmunoperoxidasa y vean ustedes la positividad al virus de rabia en todas las células de Purkinje. Entonces es un ejemplo que si no lo hubiésemos investigado, nos hubiéramos quedado con varias conclusiones equivocadas. Uno, que los tratamientos no funcionan. El animal tenía bronconeumonía, le puse los mejores antibióticos y no funcionó. Luego el antibiótico no sirve. Y nunca hubiéramos sabido, nos habíamos dado cuenta que el problema era rabia. En este brote murieron 100 animales. Y de todos los que abrimos, interesantemente, todos sin excepción, morían con broncoaspiración. Entonces, y no solo son problemas graves. Si tienen varios animales con neumonía, manden a histopatología, y si hay broncoaspiración, puede ser rabia, pueden ser una serie de plantas tóxicas que producen, en México tenemos, en Texas hay, que producen problemas del sistema nervioso y los animales aspiran. Entonces, algo importante de investigar. A veces hablamos del sentido común en el diagnóstico. Hay que tener sentido común. Y hay gente que dice que el problema del sentido común es que no es común el sentido común. Entonces vamos a pensar un problema que se nos presentó en los años 78, 79, 80 en Wells. Se hizo un estudio muy grande que se llamó el estudio de Bruce County Beef Project, que era un estudio fuertemente epidemiológico para tratar de establecer qué factores de riesgo predisponían a los bovinos a neumonías. En este estudio había dinero y afortunadamente me contrataron para ser patólogo en el estudio. Había más de 15 gentes trabajando y la idea era que todos los animales que se morían en corrales de engorda se iban a hacer a necropsia. Y el protocolo era muy rígido. Llegaba el animal a necropsia, se muestreaba todo. Dinero, en ese tiempo no había problema. Y encontramos una cuestión bien interesante en animales que tenían neumonía. Encontramos que en un animal que moría de neumonía había virus de la diarrea viral bovina y también mangemia hemolítica. Otros animales llegaban también con neumonía y encontrábamos que tenían el virus de la diarrea viral bovina, pero no con mangemia hemolítica, con Pasteurella multósida. Y otros animales todavía con el virus de la diarrea viral bovina y con Mycoplasma bovis. Entonces, ¿cuál sería la lógica de pensar de cuál es el verdadero problema ahí? En sentido común. El virus, y eso pensamos. Y estábamos equivocados. Vamos a ponerlo en un lenguaje que podemos entenderlo mejor. Coca-Cola y ron causan ebriedad, Coca-Cola y vodka producen ebriedad, Coca-Cola y tequila producen ebriedad, luego el factor común es Coca-Cola, luego la Coca-Cola emborracha.
Lo que sucede es que estábamos recuperando el virus de diarrea viral bovina de los pulmones, porque muchos animales se infectaban de cepas que no eran patogénicas y pueden mantener el virus hasta 305 días después. Entonces era fácilmente, si sistemáticamente mandamos a virología a encontrarlo. Entonces es un ejemplo del sentido común que mucha gente a veces pierde y hacen conclusiones equivocadas. Esto ya se corrigió, en el artículo se publicó, de hecho, estas conclusiones. Y aquí hay una cosa, este estudio arrojó unas cosas interesantes, que las vacunas virales tenían un efecto benéfico en la prevalencia y en la severidad de los problemas respiratorios, más que las bacterianas, las virales, prevenían esa interacción sinergística. Bueno, voy a tocar un tema que es en medicina humana, que es un síndrome en bebés, pero tiene una implicación enorme en medicina veterinaria y también en medicina de bovinos. El síndrome se llama síndrome de aspiración de meconio. Sabemos por estudios en pediatría que muchos de los bebés que nacen en los hospitales, el líquido amniótico viene contaminado de meconio, viene teñido de color amarillo. Sabemos también que el 3% de los bebés que nacen tienen meconio en las vías aéreas. Y este síndrome era causa de muerte hace muchos años de bebés. Y todavía pasa en países muy subdesarrollados. Y no pasa en nuestros países, ¿por qué? Porque cuando van a hacer un bebé y encuentran que el líquido amniótico está teñido de amarillo por meconio, antes de cortar el cordón umbilical, aspiran la hipofaringe y las fosas nasales, porque muchos de estos bebés traen meconio aquí, y cuando cortan el cordón umbilical, jalan el aire para respirar y se llevan a los pulmones el meconio. El meconio tiene bilis, y la bilis produce una neumonitis química en los pulmones. No es en general mortal, pero produce problemas. Pero ¿cuál es la situación de esto? Vamos a ver un poquito los mecanismos de por qué en algunos bebés sale líquido amarillento. Este es un bebé que nació con una tinción amarillenta, se succionó, y esta es una fotografía de bovino que puse para que vean el meconio. ¿Qué es el meconio? El meconio es el primer contenido fecal del feto. ¿Y cómo se forma el meconio? En el feto no respira, no hay aire en los pulmones. El feto sí deglute constantemente el líquido amniótico. Y el líquido amniótico se va contaminado con muchas células que están desfoliándose de la placenta. Y al pasar por el intestino, se le pone la bilis y tiene un color amarillo. También se esfolía mucha piel. De hecho, en patología nosotros usamos buscar queratina en los pulmones como un indicador de aspiración intraparto. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos en los bovinos? Cuando un animal tiene distocia o problemas de parto, muchas veces hay problemas de cordón umbilical y se produce una hipoxia en el feto. Esto es al momento de nacer. Cuando hay una hipoxia en el feto, hay que mandar el oxígeno donde es más importante, que es en el corazón y en el cerebro, y lo sacan de las vísceras abdominales. Y un fenómeno interesante de las vísceras abdominales es que cuando tienen hipoxia en el intestino, se producen peristaltismo y al mismo tiempo relajación del esfínter anal. Y eso hace que el peristaltismo expulse el meconio normalmente presente en el feto hacia el líquido amniótico y salgan los animales teñidos. Bueno, al mismo tiempo, en Inglaterra y en los Estados Unidos aparecieron dos trabajos bien interesantes. En esos trabajos encontraron que los fetos bovinos que nacen con acidosis por hipoxia intrauterina no absorben las globulinas calostrales, o sea, tienen falla pasiva de protección. Y un tercer estudio que se hizo en la Universidad de Hannover en Alemania, donde el bovino estaba por parir y regresaban el feto
hacia el útero varias veces, causando o imitando una distocia, un problema. Inmediatamente después sacaban el feto, le tomaban sangre para medir dos cosas, medían las globulinas, y claro, nacen con agamaglobulinemia, y luego inmediatamente le daban calostros con concentraciones conocidas. Lo volvían a sangrar y veían cómo en los animales que tenían acidosis, los calostros, las inmunoglobulinas aparecían en la sangre, pero los animales que nacían con acidosis no había absorción de calostros. Segunda pregunta, ¿por qué sucede eso? Entonces hicieron estudios de histopatología intestinal y de microscopía electrónica en el intestino y encontraron que las células que absorben el calostro, este es un corte zoológico de un pulmón, intestino normal con las vellosidades, y este es un animal normal. Estos glóbulos acidofílicos que ven aquí es el calostro. Son células especializadas que absorben macromoléculas, y en el caso de la hipoxia en el feto, las células entran en estado de apoptosis, o sea, necrosis programada, mueren y los animales no pueden absorber calostro. Y ustedes saben que un animal, un becerrito, un ternerito que nace y no puede absorber calostro, ya está condenado a una serie de infecciones y sepsis. Ahora me regreso a esta. ¿Cuántas veces vemos animales que ya nacen, antes de nacer ya están totalmente teñidos con meconio en distocias? Muchos animales se recuperan, pero el mensaje que quiero dejar aquí es que estos animales nacen con acidosis metabólica. Al aspirar meconio van a adicionar una acidosis respiratoria, y lo más probable es que estos animales vayan a morir. Hicimos un estudio en la universidad hace unos años y juntamos todos los becerros que se habían muerto en determinado tiempo en los 10 primeros días de vida. Y fue una sorpresa que encontrar que la mayoría de los animales que habían muerto de neumonías, acidosis, onfaloflebitis, diarreas, muchos de ellos tenían queratina o meconium en los pulmones. Entonces es un concepto interesante porque en medicina humana se puede prevenir este síndrome, pero no tanto en medicina veterinaria. Si el animal muere por aspiración de meconio, lo que vemos es un pulmón parchado, que le llaman en inglés. Va a ser parchado porque tiene una mezcla de lobulillos con aire y lobulillos atelectáticos, y tiene un parchado. Y esto es lo que ven, es el meconio en las vías aéreas. Entonces, si ustedes tienen un becerro que muere y ven esta forma de parchado, es muy probable que haya tenido una síndrome de aspiración de meconio. Ahora, no todos los animales mueren, pero muchos de ellos quedan con lesiones residuales. Y este es el mensaje, pues, cuando animales mueren, es importante hacer la necropsia, y muchas veces se encuentran cosas que definitivamente no se podían encontrar si no nos hacemos una pregunta: ¿qué está sucediendo dentro del animal? Bueno, les voy a hacer unas preguntas que saqué para explicar un síndrome por demás importante. Y la pregunta es: ¿qué produce la muerte de un bovino en una infección respiratoria viral en ausencia de complicación bacteriana? ¿Por qué se muere el animal? Pregunta interesante, porque las lesiones, digamos, no son severas para matar, pero sabemos que un porcentaje en los brotes respiratorios virales se va a morir. ¿Por qué? Segunda, ¿por qué muere un bovino con una infección bacteriana si recibió el tratamiento correcto? Otra pregunta que nos hacemos. El animal tiene una infección, usamos el antibiótico correcto en las dosis recomendadas, sin embargo el animal se murió. ¿Por qué? Tercera, ¿por qué en un brote de complejo respiratorio muere un bovino pero otros 20 enfermos no mueren? Otra pregunta que nos hacemos constantemente. No es fácil. Y finalmente, ¿cómo puedo explicar la muerte de un bovino cuando no existen lesiones en ningún lado? Y esto, como patólogo se los digo, a veces recibimos animales que tenían historia de haberse tratado
por problemas y no encontramos nada realmente que justifique la causa de la muerte. Estas preguntas son motivo de frustración en los veterinarios de campo y en los patólogos, porque en muchos casos no pueden explicar. Bueno, ahora se ha demostrado en medicina humana que existe un síndrome que puede dar respuesta a muchas de estas preguntas. Y esta es la situación. Por muchos años hemos utilizado una serie de términos como septicemia, microbiemia, piemia, viremia, choque séptico, síndrome de choque tóxico, etc. En medicina humana de la misma forma, pero los médicos humanos empezaron a investigar esto, hicieron unas reuniones en gente de infectología, de patología, de pediatría, de todos, y llegaron a la conclusión que había que reestudiar esto, y se dejaron todos estos nombres a favor de una condición que se llama sepsis. Y voy a hablar unos minutos de sepsis, porque sepsis va a explicar algunas de las preguntas que yo les mencionaba. Vamos a ver cómo lo manejan en medicina humana. La sepsis la dividen en 4 fases continuas. La primera se llama el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ustedes imagínense un bovino que tiene una infección inicial y va a tener fiebre, va a tener un poco de leucocitosis, va a tener a lo mejor una desviación a la izquierda en los neutrófilos. Si el animal no se trata y no se recupera, pasa a lo que llaman sepsis moderada. ¿Qué hay en la sepsis moderada? Bueno, lo mismo que ya mencioné para el síndrome de respuesta inflamatoria, más aparte aparece clínicamente un problema en un órgano. Vamos a suponer que la sepsis es intestinal. Aparte de esto, hay diarrea, que es en un pie, hay una infección en un pie, hay una cojera, que hay en un pulmón, hay tos. Eso se llama sepsis moderada. Esto puede continuar a lo que se llama sepsis severa. ¿Qué es la sepsis severa? Es lo mismo que ya les dije, más una situación muy importante. Varios órganos empiezan a fallar y se denomina falla orgánica múltiple, entre otros nombres. Pero la falla no es exagerada, o sea, fallan los riñones moderadamente, falla el hígado moderadamente, falla los pulmones, se falla el corazón y a veces evoluciona a la última fase, que es el choque séptico. Y aquí hay un colapso cardiorrespiratorio y el animal muere. La causa más común de muerte en terapias intensivas en los Estados Unidos, Canadá y seguro en Argentina después es sepsis severa y choque séptico. La posibilidad de que una persona sobreviva a un choque séptico, hay unas estadísticas, no las voy a mostrar ahorita, menos del 20%. Una vez que desarrollan todo esto que les menciono, es menos del 20%. Bueno, ¿cuál es la patogenia de sepsis? Por años pensamos que en sepsis es una bacteria que entra al organismo, invade los tejidos, produce toxinas, endotoxinas, lipopolisacáridos, ustedes quieran, y eso mata al animal. Bueno, esto ya es un concepto erróneo, que está probado, es un concepto viejo. En sepsis lo que va a matar al animal no es la bacteria, sino la respuesta inflamatoria que el bovino en este caso monta en contra de la bacteria. ¿Qué sucede? Que la respuesta inflamatoria se sale fuera de control. Y cuando la respuesta inflamatoria sale fuera de control, se produce sepsis. En condiciones normales, el organismo tiene mecanismos antiinflamatorios y inflamatorios. Se mantiene un balance. Cuando se produce un desbalance en favor de procesos inflamatorios, comienza la sepsis severa y choque séptico, que va a matar a los animales. Lo que es todavía más importante es que explica que si usted es un animal con una infección y lo tratan, posiblemente puedan eliminar la bacteria, pero el animal se va a morir. Y no se va a morir porque la bacteria lo mató, se va a morir porque desencadenó una respuesta inflamatoria, se salió fuera de control, y los mediadores químicos de la inflamación, como interleucina 1, factor de necrosis tumoral y otros, van a producir cambios vasculares severos
y estos cambios vasculares van a matar al animal. Entonces, esto explica la frustración de ustedes como clínicos cuando tratan y no hay respuesta. En humanos, vean las estadísticas en las terapias, los mejores antibióticos para humanos se mueren cuando desarrollan sepsis. ¿Qué es lo que puede ver un veterinario, un patólogo en sepsis? Bueno, hay muchas cosas, no puedo entrar en detalle, pero voy a tocar algunas de ellas. Sabemos que en sepsis, los mediadores químicos de la inflamación producen problemas en el corazón y se llama cardiomiopatía séptica. Esta cardiomiopatía séptica no está asociada a lesiones, es algo muy funcional. Y esta cardiomiopatía séptica muchas veces contribuye a la falla orgánica. Afortunadamente es reversible en la mayoría de los casos. Pero aquí tenemos un ejemplo de, durante la sepsis, el corazón falla y va a contribuir al problema. Y hablando de corazones, este es un corazón, me tomé una fotografía con este corazón y se lo mandé a una novia, perdón, exnovia, ya no era mi novia, con esta situación. Decía algo así como: mira, ingrata, todavía traigo puesto el puñal que me clavaste en el corazón. Se ofendió de sobremanera. Ahora les explico por qué no me casé con ella, no tiene sentido el humor. En fin, ¿alguna idea de dónde salió este corazón? Este corazón salió de una ballena. Vean el tamaño del animal. Yo honestamente no hago necropsias de ballenas, pero las utilizo para sentirme importante. Esta es la patóloga Chano que me dio la otitis, etc. Vean el tamaño. Bueno, ese nomás es un comentario. Seguimos con el término de sepsis. Y en el término de sepsis hay un problema que se ha diagnosticado en animales, pero sobre todo en humanos. Y esto resulta en la Segunda Guerra Mundial. Había heridos que tenían heridas traumáticas y a veces infectadas, y los trataban, y el tratamiento parecía funcionar bien, y de repente el paciente muere. En la autopsia encuentran pulmones muy húmedos y le llamaban síndrome del pulmón húmedo. Y años después un doctor Ashbrook encuentra que todos estos pacientes tienen algo en común. Tienen un pulmón que tiene neumonía intersticial y la presencia de membranas hialinas. Y esto se llama síndrome de disfunción respiratoria aguda. Bien importante. Ahora fíjense, ¿se acuerdan que les dije en las neumonías intersticiales la formación de membranas hialinas en las atípicas? En mi opinión, este es un caso típico de una síndrome de disfunción respiratoria. Esto es horrible y esto se ve también en pequeñas especies. Este es un perro que tenía pancreatitis y estaba evolucionando bien, y de repente empezó con falla respiratoria, radiografías, edema pulmonar. El animal muere, nos los mandan y encontramos las mismas membranas hialinas. Esta lesión no la causan las bacterias, la causa la inflamación. Otra vez enfatizando que es la inflamación la que mata. En este caso del perro es la pancreatitis. Entonces esta es otra lesión que vemos asociada a sepsis en bovinos. Este es un caso de mastitis. El animal tiene una mastitis coliforme severa, está en estado de sepsis, choque séptico, muere, y encontramos otra lesión asociada a sepsis, que es un problema renal que se llama necrosis cortical bilateral. Entonces tienen otro ejemplo de una situación: tiene una mastitis, la están tratando, todo va bien y se les muere la vaca, pero se muere de problema renal. ¿Qué causa la necrosis cortical bilateral? Sepsis. Es la respuesta inflamatoria. Entonces es otro ejemplo. Otra cosa que vemos en la clínica es animales que están terriblemente deprimidos, pero si ya se estaba recuperando de la infección, encefalopatía séptica. Esto se da en humanos. Tienen un score que utilizan para los pacientes con encefalopatía séptica, que se llama el score de Glasgow, y es 1, 2, 3 y 4. Bueno, la probabilidad de muerte
aumenta paralelamente al score de Glasgow. Hay algunos veterinarios en pequeñas especies que ya están usando su propio indicador para hacer una medición y puede predecir que el animal va o no a morir. En la encefalopatía séptica es interesante porque a veces presentan cuadros que aparenten ser neurológicos. Nos los mandan, hacemos la histopatología del cerebro y no encontramos realmente nada. Frustrante para los patólogos. Pero si revisamos la historia, vemos que en algún lugar, en algún momento, el animal sufrió de una infección o de algo que desencadenó un proceso inflamatorio. La última es la famosa hipótesis intestinal de la falla orgánica. Esto también aplica a becerros. Ustedes tienen un animal que tiene una colibacilosis. Cuando hay una colibacilosis y otra situación en el estómago, se produce una disbiosis en la flora intestinal. Esto está demostrado en pacientes humanos y en animales que produce una respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria puede causar la muerte. Otra vez más, problema de diarreas. El animal no se murió de deshidratación, lo estaban hidratando, estaban dándole el antibiótico correcto, pero el animal sufrió de una disbiosis y la disbiosis desencadenó un problema de sepsis. Entonces, en resumen, muchas de estas respuestas que se pueden dar a situaciones difíciles, ahora las podemos explicar con sepsis. ¿Cuál es la estrategia actual en la prevención de sepsis? La mayoría de los laboratorios farmacéuticos, créanme, lo están trabajando en encontrar cómo prevenir la sepsis. Porque lo hacen en humanos, lo hacemos en veterinaria. Al principio estaban muy optimistas, porque decían, si la sepsis es causada por interleucina 1 y interleucina fulana y el factor de necrosis tumoral, etcétera, vamos a buscar productos que bloqueen la producción de estas interleucinas o que bloqueen los receptores donde actúan las interleucinas, generalmente en el endotelio vascular, y había mucho optimismo. Sin embargo, la inflamación es más complicada de lo que pensamos y se dieron cuenta de un fenómeno de redundancia. Si ustedes en un proceso inflamatorio, sea neumonía o algo, bloquean la producción de interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, aparece otra interleucina 16, por ejemplo, por acá, por la redundancia que hay, lo mismo que les comento que usan en los aviones. Ustedes no pueden volar un avión comercial y que si tratan de bajar el tren de aterrizaje no baja. Hay redundancias, hay otro botón y otro botón, 3 redundancias. Lo mismo en la inflamación. Entonces, la idea ahorita es controlar la respuesta inflamatoria. Y esto explica por qué el uso de esteroides y esteroides no inflamatorios, antiinflamatorios no esteroidales, perdón, tienen muchas veces un efecto benéfico en las infecciones, cuando la lógica diría, si estos productos bloquean la inflamación y tenemos una neumonía, pues va a ser malo para el animal. Al contrario, porque el problema no es la bacteria, es el proceso inflamatorio. All right. Y con esto termino y agradezco enormemente su presencia a los laboratorios Merial que hicieron posible mi visita a Argentina y en especial al doctor Arturo Almada, quien ha sido quien me ha traído por todos estos lugares. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, con mucho gusto trataré de responderles. Si tienen un comentario, pues se los agradezco también. Muchas gracias. Las preguntas me parece que las podemos hacer sin micrófono, ¿no? Por un lado, en un momento de la charla mencionó que las vacunas virales tenían muy buena respuesta en Canadá. ¿Son vivas o son muertas? Algunas son vivas y otras atenuadas, muertas. Estos estudios se hicieron hace años. Tendría que rechecar esto, pero sí usan vacunas vivas en muchos casos. Y lo que sucede es que protegen al animal contra el virus, que generalmente no es mortal, pero también disminuye. Y cuando digo que tienen efecto benéfico, no quiero decir que eliminan las neumonías. Si así fuese, no habría neumonías en Canadá. Reduce la prevalencia y reduce la severidad de las lesiones. Y
visión tiene sobre metafilaxia en los corrales de engorde? Sí, yo he hablado con colegas, los utilizan mucho la metafilaxia en México y en Canadá también. Y los agentes que lo utilizan dicen que es eficiente, pero es un tema que yo no tengo experiencia personal o he estudiado lo suficiente. Yo estoy en el laboratorio, recibimos los animales enfermos o muertos. Quizá alguna otra persona pueda contestar eso mejor que yo. Pero sí se utiliza. Yo le quería hacer una pregunta. Cuando habló al principio de las bacterias que son habitantes habituales del tracto respiratorio, como Bacteria, Pasteurella, cuando se inicia con una infección viral, usted dijo que aumentaban el número de... Sí. ¿Y también aumenta su patogenicidad o solo el número? No, colonizan. En condiciones normales la bacteria es eliminada, no pasa nada. Se empiezan a multiplicar y es cuando hablamos de la colonización del pulmón por la magenia. Llega un momento en que empiezan a producir las leucotoxinas en cantidades suficientes que destruyen los leucocitos y el parénquima pulmonar. No hay otra, quería hacer otra más. Sí, vale. Cuando habló de la referencia del caso en que aislaron siempre el virus de BBD en distintas bacterias y no le dio importancia al virus, siendo que el complejo respiratorio está asociado a una infección viral. Sí, no, esa fue la conclusión errónea que tuvimos, porque decíamos si el virus de la diarrea bovina estamos aislando. Esos fueron en tiempos que no se conocía realmente la patogenia de la diarrea viral bovina, de los animales persistentes y todo. Era una conclusión errónea. Pero sí sabemos que animales, que el virus de la diarrea viral bovina produce problemas de depresión de la inmunidad, y esto obviamente va a impactar en la remoción de bacterias en el pulmón. Pero el virus de la diarrea viral bovina, en mi opinión, no es un virus respiratorio. Hay algunos artículos publicados en los Estados Unidos que lo consideran como un virus respiratorio. Yo no he encontrado ningún caso de enfermedades respiratorias con lesiones intralesionales con diarrea viral bovina. Ese es un tema no poco importante, ¿no? Porque acá en Argentina hay muchos laboratorios que ponen vacunas, en las vacunas respiratorias ponen el virus de diarrea viral bovina. Y en realidad no hay ningún trabajo científico que demuestre que esa vacuna esté haciendo algo. ¿No? De las vacunas, por lo menos las muertas que usamos nosotros acá, contra la diarrea viral bovina, lo único que está demostrado es que bajan los PI, los persistentemente infectados, pero no baja digamos, no vas a bajar la infección viral como puede ser con Iberri, por ejemplo. O sea que por ahí no tendría mucho sentido en una vacuna respiratoria tener el virus de diarrea viral bovina. Nosotros de hecho no la tenemos, pero digamos hay argumentos científicos como para que no debería estar. No, yo me quedé con la intriga. Usted mencionó que había 5 tipos de neumonía cuando empezó la conversación. ¿Podría ser una descripción muy cortita, muy sintética de los otros 2 tipos? Bueno, los otros 2 tipos es la neumonía granulomatosa y la neumonía embólica. La neumonía granulomatosa es una respuesta inflamatoria muy característica que produce los granulomas. Ejemplo típico es la tuberculosis, pero no es la única. Entonces tenemos casos de campo, por ejemplo en México, donde encuentran granulomas en los pulmones, no tuberculosos. Entonces hay una serie de hongos en la parte del occidente, el Coccidioides imitis, que produce, no es la coccidia, es un hongo. Todas estas producen granulomas. Y los granulomas en general son fáciles de identificar en histopatología y en su mayoría enseñan la causa, sea un hongo, sea una micobacteria. Y la distribución no es cranioventral, no es difusa como las especiales, es multifocal. Y se pueden palpar los granulomas como nódulos. Entonces yo recomiendo a veces palpar los pulmones con los ojos cerrados y se sienten unas nodulaciones que son los granulomas. El otro tipo es la neumonía embólica, que vemos que son focos embólicos,
también en todo el pulmón, y la patogenia es diferente. Estos vienen obviamente por vía hemática, no por vía erógena. Y cuando encontramos un bovino que tiene neumonía embólica, tenemos inmediatamente que checar las fuentes de los posibles émbolos. Los más comunes en vacas de establo: abscesos hepáticos drenando a vena cava o tromboflebitis de vena cava, muy común en Canadá. Muchos de estos animales pueden tener manifestaciones respiratorias porque al salirse los émbolos pasan al ventrículo derecho y ahí a los pulmones y producen embolias, tromboembolias en los pulmones. También es una disfunción focal. La otra es endocarditis vegetativa del lado derecho de la válvula tricúspide, obviamente, que también lo vemos en bovinos. Nada más. Bueno, entonces, por mi parte, les quería agradecer a ustedes la presencia nuevamente y a ustedes por la realmente charla muy interesante, ilustrativa e informativa. Le queremos agradecer y agradecerle también a Arturo Almada del Laboratorio Medial por este aporte que han realizado. Muchas gracias a todos y ahora les invitamos a ver.